En una habitación iluminada tenuemente por la luz de las velas, los murmullos de los discípulos llenaban el aire. Era la noche de la última cena, un momento que cambiaría el curso de la historia. La mesa estaba dispuesta con esmero, pero la atmósfera estaba cargada de emociones encontradas. Cada uno de los apóstoles, aunque unidos por su amor y devoción a Jesús, llevaba consigo sus propias dudas y temores. Mientras las sombras danzaban en las paredes, Jesús miraba a cada uno de sus discípulos con una mezcla de ternura y comprensión. Sabía que esa noche no solo se trataba de compartir pan y vino, sino de preparar sus corazones para lo que estaba por venir. Las palabras que pronunciaría resonarían en sus almas, desafiándolos a abrazar la fe en medio de la incertidumbre. A medida que el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el vino, la tensión en el aire se tornaba palpable, como si el destino mismo estuviera a punto de revelarse. Los apóstoles intercambiaban miradas, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la determinación de seguir a su maestro hasta el final. En ese rincón del mundo, rodeados de amor y sacrificio, cada uno de ellos se preparaba para un viaje que los llevaría a enfrentar no solo sus propios miedos, sino también a convertirse en los pilares de una nueva era. La última cena no solo marcaba el final de un capítulo, sino el inicio de una misión que resonaría a través de los siglos. Pedro, con su carácter impulsivo, no podía dejar de pensar en lo que se avecinaba. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor, notando la inquietud en los rostros de sus compañeros. ¿Qué pasará después de esta noche?, se preguntaba. La lealtad que sentía hacia Jesús chocaba con el miedo a lo desconocido. Pedro se esforzaba por calmar su mente, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de lo que podría suceder se agolpaban en su mente. Recordaba las enseñanzas de Jesús, su bondad y su valentía, y eso le daba un poco de consuelo. Sin embargo, la sombra de la traición y el peligro inminente lo acechaba como un eco persistente que no podía ignorar. Debo ser fuerte, se decía a sí mismo, tratando de encontrar un rayo de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. La lealtad que sentía por su maestro lo impulsaba a mantenerse firme, pero la incertidumbre lo mantenía en un estado de alerta constante como un guerrero a punto de entrar en batalla. Juan, el más joven de los discípulos, observaba a su maestro con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que algo terrible estaba por suceder y su corazón se llenaba de una profunda compasión. ¿Por qué tiene que ser así?, se preguntaba, mientras recordaba las enseñanzas de amor y esperanza que Jesús les había compartido. Juan sintió cómo la angustia se apoderaba de su pecho. Cada palabra de su maestro resonaba en su mente como un eco de sabiduría que ahora parecía más valioso que nunca. Recordaba la historia de fe y sacrificio que habían compartido y te preguntaba si realmente estaban preparados para enfrentar lo que se avecinaba. A pesar de la incertidumbre, una chispa de esperanza brillaba en su interior, recordándole que el amor de Jesús había, recordándole que el amor que Jesús había sembrado en sus corazones era más fuerte que cualquier oscuridad. Con determinación decide, con determinación decidió que pase lo que pase, se mantendría fiel a las enseñanzas de su maestro, dispuesto a ser un faro de luz en medio de la tormenta. Mientras tanto, Judas, atrapado en sus propios conflictos internos, se sentía cada vez más distante.
La traición lo consumía, y aunque sabía que su decisión era errónea, la tentación de la recompensa lo empujaba hacia un abismo del que no podía escapar. Miraba a sus compañeros sintiendo una mezcla de culpa y desesperación, preguntándose si alguna vez podrían perdonar. A medida que los días pasaban, la sombra de su traición se cernía sobre él como un manto pesado, dificultando cada respiración. Judas intentaba encontrar consuelo en las enseñanzas que una vez lo habían inspirado, pero cada palabra resonaba en su mente como un eco de su deslealtad. Recordaba las risas compartidas, los momentos de camaradería y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa conexión. La soledad lo envolvía y en su corazón una lucha constante entre el deseo de redención y la atracción de la oscuridad lo mantenía en un estado de agonía. En su interior, una pequeña chispa de esperanza aún brillaba, anhelando un camino hacia el perdón, aunque temía que ese camino estuviera ya sellado para él. A medida que la cena avanzaba, Jesús, consciente de las tensiones en la mesa, decidió romper el silencio. Con una voz suave pero firme, comenzó a hablar sobre el amor, el sacrificio y la importancia de la unidad. Sus palabras resonaban en el corazón de cada uno de los discípulos, recordándoles la misión que compartían, pero también un aire de despedida, como si supiera que esta sería la última vez que estarían juntos de esa manera. Mientras sus palabras flotaban en el aire, los discípulos se miraban entre sí sintiendo la carga emocional de aquel momento. Jesús continuó compartiendo anécdotas de sus viajes, de las risas y las lágrimas que habían vivido. Cada historia era un hilo que tejía un lazo más fuerte entre ellos, recordándoles que a pesar de las diferencias y los desacuerdos, su amor y su propósito eran más grandes que cualquier conflicto. La atmósfera, la atmósfera se tornó más cálida y algunos comenzaron a sonreír, dejando atrás las tensiones. Era un recordatorio de que aunque el camino por delante sería difícil, siempre llevarían consigo el espíritu de unidad que habían cultivado en esta mesa. El pan y el vino pasaron de mano en mano y cada bocado se sentía como un símbolo de lo que estaba por venir. Las miradas se cruzaban llenas de preguntas no formuladas y promesas silenciosas. En ese momento la mesa se convirtió en un lugar sagrado donde las emociones se entrelazaban con la esperanza y el miedo. Finalmente, cuando la cena llegó a su fin, Jesús miró a cada uno de sus discípulos a los ojos, como si quisiera grabar ese momento en sus corazones. Lo que está por venir es difícil, pero no están solos. Siempre estaré con ustedes, dijo. Y aunque sus palabras eran un consuelo, también eran un recordatorio de la carga que cada uno llevaría. Así, en la última cena, no solo se compartió un alimento, sino también un profundo entendimiento de la humanidad, la traición y el amor incondicional. Aquella noche, la mesa se convirtió en un refugio de secretos y emociones, un preludio a la historia que cambiaría el mundo para siempre.